Nuevo editorial de domingo y en este caso, miren, quise poner algún autito segmento A en los que me quedan de mi colección y no encontré. Tengo todo V8 americano, 6 cilindros, así que vaya esta gran Cherokee de primera generación, la que fabricamos en Argentina. Pero en realidad el editorial tiene que ver con si hay posibilidades, y creo que sí, de volver a tener autos económicos y sobre todo segmento A en Argentina. Hace un tiempo habíamos hecho otro editorial cuando nos habían prestado el Citroën C3 que traía la promesa, que no pudo cumplir, de ser el auto más barato de Argentina. ¿Por qué no lo pudo cumplir? Porque por lista de precios sí era el más barato, pero se lo hicimos saber varias veces a Gabriel Cordo Miranda y a la gente de Stellantis y de Citroën en ese momento. No estaban dadas las condiciones de la macroeconomía argentina para que una marca importe autos baratos y sobre todo que quiera ser el más barato, ¿no? No había volumen, era difícil, así que los concesionarios, viendo que no iban a tener mucho stock de esa unidad, pedían sobreprecios por un auto que realmente al precio de lista se podía comprar, con sobreprecio ya era una cosa difícil de aceptar, pero no lo lograron. Y ahora estuve en la presentación de la variante Aircross del C3, o sea, sobre la misma plataforma, el proyecto C-Cubo, que tiene 3 carrocerías, ya se conocen 2 en Argentina y la otra va a ser un vehículo crossover tipo Nibus, que se va a llamar Basalt. Y estos van a ser los 3 productos de Citroën para avanzar la marca en el Mercosur. Pero le pregunté en la nota, le digo, ¿por qué ahora que no es que estamos liberados de la economía, el cepo todavía está? Y ahora le voy a explicar las dificultades, cuáles son, porque muchos dicen, abran la importación y van a ver cómo bajan los precios, que lleguen los chinos. Bueno, la importación está abierta. Lo que no hay es dólares para pagar al exterior de manera lógica, ¿no? Entonces ahora le vamos a contar un poco sobre eso. Pero esa barrera para arancelaria que tenemos más allá del 35 es lo que está evitando que lleguen autos en cantidades importantes. A pesar de que hay una leve disminución del 64 al 62% cayó la penetración de autos nacionales en el mercado, todavía es mayoría la industria nacional. Entonces uno dice, a ver, el segmento de los autos más económicos, ¿no? ¿Cómo estuvo en los últimos años? Bueno, me hice un cuadrito aquí, me fui hasta el 2018 para no remontarme mucho más atrás, antes de la crisis, de la pandemia, de los semiconductores, de la falta de divisa, pero ya con un cepo cambiario que había empezado con el gobierno de Cristina Kirchner, también con todo lo que fue el impuesto interno en 2014 que puso Kicillof para intentar evitar la fuga de capitales porque la gente compraba autos importados. Bueno, todo eso es historia conocida. En 2018 en Argentina se patentaron casi 802.000 autos. Compare 2018 con 2023, que no llegamos a 450.000 y van a ver la diferencia que hay del 18 al 23. En el medio fuimos cayendo. 2019 fue una catástrofe de 802.000 a 460.000. Después en el 2020, con la pandemia, con los registros cerrados, las fábricas paradas, bueno, todo lo que pasó, 342.000. En el 2021... acá ya caemos a 382.000, estoy dando cifras redondas. 2022 408.000, veníamos creciendo, pero creciendo con un gran auge de la industria nacional que llegó casi al 70% de los productos que se vendían, con poca oferta de modelos y sobre todo versiones, y entonces eso a lo que llevó es a lo lógico, es decir, si vos vas a tener pocas divisas para girar al exterior, ¿qué vas a traer? ¿Una gran Cherokee o vas a traer un Fiat Mobi, si sos Stellantis, ¿no? Esto pagás más dólares, pero ganás mucho más. Y además, como son poquitos los que hay, tenés pocos rivales,
podés poner precios caros que la gente los va a aceptar. ¿Y por qué lo aceptaba la gente? Porque había un dólar blue que valía un 100% de brecha sobre el oficial. Entonces yo te decía que esto valía $150.000 y vos decías, pero son $72.000, es lo que vale en Estados Unidos más o menos. Toda esa locura que se vivió en Argentina, en nuestra economía, llevó a un desfasaje total de todo lo que es la comercialización de autos de manera normal. Desde el que pone el precio, el que elige la versión, el que elige qué versión, qué modelo, qué marca darle importancia, la red de concesionarios, los vendedores, todo estaba fuera de foco, corrido la cadena de varios escalones con respecto a lo que debería ser. Entonces, todo eso nos fue llevando a, así como el sapo, dicen, o la rana, si vos la pones en agua a fuego mínimo, no se da cuenta que la vas a hervir y muere en agua hervida. Bueno, acá, en vez de abandonar la olla, ¿no? Acá nos fue pasando lo mismo. Pasamos de 802.000 autos a 300, 400 como un estándar, que son números más de la Argentina de hace muchas décadas, ¿no? El mejor registro en la década del 70 fueron casi 300.000 patentamientos en Argentina en el 73, y en ese momento éramos la mitad de la población que hay ahora. Entonces, hoy deberíamos tener una media de 600, 650, 700.000 autos, más o menos por renovación de parque. Y todo el mundo decía, no, bueno, pero esto va a recuperarse porque tantos años sin que puedan la gente renovar el auto, envejece el parque automotor, entonces se va creando la necesidad de cada vez más gente tener que ir por el 0 kilómetro. Pero la realidad es que la gente ve al 0 kilómetro cada vez más lejos. Entonces uno dice, bueno, pero si cada vez está más lejos el 0 kilómetro. Hice otro editorial donde decía, las fábricas después de la pandemia aprendieron a a fabricar menos y ganar más. Gracias por el agua que me trae Mar. Entonces es otro negocio, otro cantar el que aprendieron. Porque los precios internacionalmente en el mundo subieron. Antes, cuando uno decía, en Estados Unidos tenés un Ford Focus por $11.000 y acá te cobran 25. Bueno, hoy ya no hay autos de entrada de gama en Estados Unidos en esos valores. La inflación en dólares alta en todo el mundo, la emisión monetaria generó también inflación global y, por supuesto, las fábricas subieron los costos de los productos, intentan ganar más, pero además, a pesar de que la competencia todavía sigue siendo muy fuerte, además los autos cada vez tienen más tecnología y tienen más elementos de confort, de seguridad que encarecen el producto, desde el básico hasta el tope de línea, la alta gama de cada marca. Entonces, ¿qué pasó con los autos baratos? Miren, en el 2018, el auto, no hablo de pickups, saco utilitarios, el auto más vendido fue el Etios con 32.000, segundo el Ka de Ford, 30.370. Tercero Onix, 30.288. Después Prisma, que era el Onix viejo con baúl, 28.000. Gol estaba quinto con casi 25.000. Kwid estaba sexto con 22.527 máquinas. El Up de Volkswagen estaba décimo segundo con 16.865 máquinas. El Mobi estaba con 12.425. O sea, el segmento A, compuesto, había también QQ con 1.410, pero el segmento A, que es Kwid, Mobi y también el Up, realmente tenía un peso importante. A esto súmele el segmento B, que con autos por lo general más viejos como baratos, compiten en base a precio. O sea, lo más difícil del segmento A es ofrecer un auto que sea moderno, deseable, más barato que un viejo segmento B y que la gente opte por el más pequeño. Por eso, cuando Volkswagen quiso reemplazar al Gol y trajo el Up de Europa para acá, hizo una inversión enorme porque tuvo que radicar un producto mucho más moderno de una plataforma nueva, estirar el auto con respecto al Up
europeo, ponerle un tanque de combustible más grande, más baúl. Adaptar el diseño del auto no es fácil, no es cambiarle el plástico del paragolpes o el farolito o la parrilla para adaptarlo al gusto sudamericano. Hubo que hacer una modificación enorme de la estructura del auto para que tenga un volumen más importante. Y el Up a mí me pareció un producto muy bueno, sobre todo el Pepper, ¿no? Pero no tuvo éxito, no reemplazó al Gol y el Gol sobrevivió al Up. Entonces uno dice, bueno, ¿qué falló? Y que la gente por ahí acá tiene la plata para un auto 0 kilómetros por familia en los casos de la gente que pueda acceder a un 0 kilómetros. No es tan fácil tener 2 autos, entonces tener un 0 kilómetros de auto familiar para todos los días y que sea chiquito y que no nos permita irnos de vacaciones o acomodarse 4 personas cómodas, eso salió prácticamente del mercado. Renault con el Kwid lo que intentó fue hacer un auto justamente el más barato y con reducciones de calidad, pero teniendo buenos equipamientos básicos, algunas cosas de seguridad como tienen que tener los autos están establecidas, buen precio y se cansó de vender Kwid. Pero también era un auto citadino, o sea, el Kwid era un auto inestable al sacarlo a la ruta, cosa que el Up no tenía ese problema. Y el Mobi es un intento de Fiat que, teniendo al Uno, que nunca fue el nuevo Uno, lo que fue el viejo Uno que se mantenía en oferta durante muchos años simplemente por precio y porque le sacaron de todo para poder dejarlo barato, tipo Gold Power, no tenían la habitabilidad ni el baúl que la gente busca. Entonces se complica. Ahora, el segmento A desapareció. No hay oferta, ¿no? Entonces uno dice, ¿puede volver? Bueno, un intento lo está haciendo el Kwid eléctrico, que es volver a ofrecer un auto del segmento A, en este caso totalmente eléctrico, lo estuvimos probando, ya saldrá el test en unas semanas, y a un precio de un Corolla, o sea, 28 millones de pesos por ser eléctrico. Realmente no es un auto popular que la gente diga, ay, mi primer autito va a ser un Kwid eléctrico. Quizás una familia, una empresa que tenga el problema económico resuelto, puede optar por tener un Kwid eléctrico, siempre y cuando, tengan el cargador en su casa, cosa de que sea realmente eficaz tener un eléctrico, y ahí puede haber un pequeño mercado para el segmento A. Pero Renault analiza traer al Kwid nuevamente naftero de Brasil, que en su momento no lo traían porque no tenían los dólares, y lo que hicieron fue una versión light de Sandero para pasar a la gente de plan de ahorro, de plan rombo, que estaba en un Kwid, a un Sandero básico. No se quejó nadie, ¿no? Salvo el que tenía una cochera minúscula que el Sandero no le iba a entrar, que no existe ese caso. Donde entra un Kwid, entra un Sandero. Pero todos contentos porque más o menos por la misma cuota te pasaban de un Kwid a un Sandero. Obviamente mucho más autos, segmento B, mucho más grande, un baúl enorme. O sea que eso dio por tierra con el Sandero. Mobi también intentaron mantenerlo en el mercado. Miren, tengo acá algunas cifras de Mobi. 12.425 en el 2018, 5.264 en el 2019, 3.138 en el 2020 con toda la debacle, 1.071 en el 2021, 2.400 en el 2022. Y ahora se está analizando traer a Mobi nuevamente. O sea, para el plan de ahorro sería ideal tener un Mobi con la cuota más baja. ¿Cuáles son los inconvenientes que podría tener no FCA, sino Stellantis como empresa corporativa teniendo Mobi? Que empiezan a rivalizar entre ellos, ¿no? Porque antes, en la vereda de enfrente de FCA estaba el resto. O sea, FCA era Fiat, Jeep, Chrysler y Ram, y enfrentaban al resto de las marcas. Ahora vos tenés a Peugeot, Citroën y DS de tu bando. Entonces, si traes un Mobi, en cierta forma estás afectando al C3 de Citroën, porque hoy C3 está posicionándose como una marca tipo Fiat, es decir, que sea la más accesible, la más barata, la que tenga los servicios de postventa más económicos, la que tenga la cuota del plan más accesible también, en una lucha
de marcas por ver quién tiene la cuota más accesible. Entonces ese rol que antes Citroën no tenía y que ahora tiene que jugar, antes lo jugaba Fiat. Traer a Mobi es rivalizar también entre ellos. Pero ¿qué te da de ventaja tener un auto en la marca del segmento A o de entrada de gama o de bajo costo o un auto más accesible? Por un lado, tenés toda una red que va a tener un producto de alta rotación. Es lo que se vende todos los días, es lo que la gente puede venir a comprar, es lo que el vendedor ofrece más fácilmente porque se logra más empatía entre un vendedor que vende un Mobi o un Kwid que un vendedor que tiene que salir a vender una Alaskan o que tiene que salir a vender un Megane E-Tech, que le tiene que hablar a un cliente que a lo mejor no logra esa empatía porque por lo general un vendedor de autos no tiene el poder adquisitivo, por lo general, para comprar un vehículo de 71 millones de pesos. No vive la realidad de ese comprador. Ahora, de un Mobi, de un Kwid, de un Up, de un Gol, de un Palio como era antes, sí, entonces se venden más fáciles esos autos. Y también te va a dar un alto tránsito en el salón, te va a dar una alta rotación en el taller, porque un auto es un auto, entonces un cliente que venga a hacerle un servicio a un Mobi o a un producto caro como puede ser ahora un Fastback en Fiat, va a ocupar el mismo puesto, en definitiva en la parte de postventa, va a tener a la gente trabajando, dinámica de servicio, repuestos, seguros, accesorios. Entonces todo eso mantiene a una estructura funcionando, tener un vehículo de batalla. Ahora bien, ¿es necesario para una marca tener un vehículo de batalla? La realidad demuestra que se puede vivir sin eso, pero hay ejemplos. Ford abandonó el mercado de autos. Se especializa en pickups y en SUV. Ni siquiera la EcoSport, que fueron los que crearon el segmento en el 2003, SUV segmento B, lo crearon, lo dirigieron, lo manejaron como quisieron y lo abandonaron. Entonces vos decís, bueno, hoy el Ford más barato sale mucho dinero. Han cambiado el posicionamiento de la marca, hay mucha gente que está indignada con esta política de Ford, mucho hincha de Ford, mucho seguidor de Ford, mucho usuario de Ford que no encuentra la posibilidad de seguir en la marca cuando necesita cambiar el auto y tienen que pasar a otra marca cuando él no quería abandonar a Ford. Bueno, beneficios para otra marca. Pero lo cierto es que hay un jugador acá que está capitalizando todo esto y es Toyota, porque la realidad es que Toyota, yo lo explico en las editoriales de las cifras, se lleva un cuarto de la torta de lo que haya que repartir. Un cuarto, 25% del mercado más o menos es Toyota. Entonces, de repente Toyota tiene en un producto como Etios a un jugador que fue realmente discutido, cuestionado. Yo no estaba muy convencido y sigo pensando que el Etios no era el auto que Toyota tenía que poner por debajo de Corolla. Siempre pensé que iba a ser Yaris. Y cuando trajeron el Etios, más allá de que el primero era realmente muy feo estéticamente, el interior, estoy hablando del que no se vendió acá, el que se llegó a vender en Brasil y acá lo vimos en el Salón de Buenos Aires. Una estética muy poco agradable, materiales muy pobres y lógicamente muchos decíamos, Toyota con esto puede dar un paso en falso. Desde la postventa, desde tener que tener más volumen, repuestos, le va a costar. No le costó. La verdad que Toyota supo capitalizar al Etios. Si vamos a los números, Etios en el 2018 patentó 32.000 máquinas, 15.800 en el 2019, 9.947 en el 2020, donde el mercado se cayó, ¿no? De 800 a 460, 342, no es que el Etios venía en caída y el mercado se mantenía. Caía todo y el Etios caía con eso. Y en el 2021 subió a 14.000, 17.700 en el 22 y casi 24.000 en el 2024. Es decir, Etios encontró su lugar en Argentina, encontró el plan de ahorro, supo capitalizar que la gente en el Etios tenía mi primer Toyota, gran eslogan publicitario, y le sacaron provecho al auto. Tanto es así
que en Brasil dejaron de venderlo y lo seguían fabricando mayormente para exportar a Paraguay, Perú y Argentina, mayormente Argentina. Pero bueno, se terminó el Etios y uno dice, bueno, ¿cuál es el auto más barato de Argentina? Yaris. Entonces vos decís, pero Yaris es un segmento B de una calidad relativamente buena, no es un auto low cost, no es un auto segmento A, no es un Etios, ¿sí? Pero es el auto más barato de Argentina, incluso más barato que el C3 o que un Polo de Volkswagen en su versión Track. Entonces, Toyota, que siempre dijo que no trabajaba para, o sea, que trabajaba para ser número uno, pero que no se desvivía por tener el número uno en ventas, se enamoró del número uno. Esa es la realidad. O sea, uno se da cuenta que Toyota quiere ser cada vez más líder, que quiere dominar el mercado, que le encanta ser el referente como en algún momento lo fue Renault, en otra época antes Ford, después lo fue Volkswagen durante casi una década y media. Entonces, no tomaron el liderazgo por casualidad ni de manera inesperada. Las cosas se acomodaron para que Toyota, que era la que más exportaba, cuando Alberto Fernández, que se movía en Toyota, eso está más que claro, y dijo ser fanático de la marca, además, duro golpe para los demás, la mostraba a Toyota como el ejemplo a seguir. Entonces, cuando hicieron los números más de forma individual, Toyota recibía, y me parece correcto, más dólares para traer autos que los que habían hecho las cosas de otra forma. Entonces ahí el liderazgo se le abrió a Toyota, pero no es que fue circunstancial y que ahora Toyota no quiere el liderazgo. No, lo va a defender y lo quiere ampliar y quiere dominar como domina, por ejemplo, el SW4, Hilux, Corolla Cross. Es decir, ellos quieren, o como lo hacía el Etios, o como ahora intentan que el Yaris también lo haga, estando Cronos y 208 ahí como rivales de bicuerpo y tricuerpo, ¿no? Pero Toyota no tiene planes de un auto por debajo de Yaris. Se lo preguntamos a la gente de la empresa ahora en la presentación de Corolla Cross y dijeron, no, Yaris es nuestra entrada de gama, no vamos a tener otro Etios. Y para los que preguntan por el Yaris Cross, lo pasaron a 2025. Tampoco es que van a tener un falso SUV o un crossover con aspecto de SUV en el segmento B, que es lo que le falta a Toyota, ¿no? Así que a pesar de todo eso, el auto segmento A tiene chances. Mobi está bajo análisis. Kwid está bajo análisis. Se habla también de una mini tracker que podría llegar a tener General Motors, pero no tengo mucha información, son solo comentarios de Radio Pasillo, que sería más chica que la tracker actual, o sea, casi del segmento A. Y la realidad es que me parece que es interesante que haya opciones de autos citadinos con el segmento A, y si Toyota logra poner en el mercado un Yaris híbrido o un Yaris Cross híbrido, bueno, puede ser una diferencia tremenda la que haga con eso, porque lo que estamos viendo es que la gente que probó la tecnología híbrida está muy conforme y que los que tienen un híbrido en ciudades como Buenos Aires, donde no pagan patente, ahorran fortunas, ¿no? Entonces, hoy hablaba con una compañera del colegio secundario que nos volvimos a juntar por los 40 años de egresados, me contaba el auto que tiene, no voy a decir qué auto tiene, pero un auto problemático que visita el taller muy habitualmente y me dice, me lo quiero sacar de encima y me quiero ir a un Toyota porque todo el mundo me dice que no tienen problemas. Y cuando hablábamos del híbrido y se enteró que el híbrido no paga patente, dijo, pero eso es un montón de plata que me ahorro. Bueno, ahí está parte del secreto. ¿Hay muchas marcas que tienen híbrido en Argentina? No son tantas, pero las que más domina el mercado es Toyota. Y entonces, si Toyota puede tener un híbrido de valor accesible, realmente el golpe podría ser tremendo si los demás no reaccionan. Y con respecto a los híbridos, que ojalá lleguen a los segmentos populares, dieron una información muy buena en el evento de Toyota que tiene que ver con una pregunta que muchas veces nos hacen. ¿Qué pasa con la batería? ¿Cuándo se agota? ¿Si hay que cambiarla? ¿Cuál es el costo?
la durabilidad. Bueno, los híbridos, por lo general Toyota, Ford, los que los tengan, están dando 8 años de garantía o 160.000 kilómetros para las baterías. O sea, en un razonamiento de 20.000 kilómetros por año, tendrías 8 años de garantía. Si falla la batería, te las van a cambiar. Lo que hablaron fue que hay más de 26.000 híbridos de Toyota dando vuelta por el país. ¿Saben? Desde el Prius, ¿no? Que lanzaron en 2019. ¿Saben cuántos fue necesario cambiarle la batería porque se agotó? De 26.000, 30. ¿Saben cuánto es el costo de esa batería? Porque muchos dicen, pero después, cuando tengas que cambiar la batería, que se te agote, vale más caro el collar que el perro. $2.000 o menos lo están vendiendo al costo para justamente fomentar esto de no ponerle una ganancia a la batería para que la gente compre el híbrido con confianza. O sea que no puedo dudar de esta información dicha por la propia empresa y por el propio presidente de la empresa. El valor es sumamente razonable. ¿Cuánto vale un Prius del año 2019 que tenga, no sé, 180.000 kilómetros recorridos? Si el auto está bueno y lo querés comprar y le tenés que cambiar la batería, no es que tenés que dejar mucho dinero. Con $2.000 le pones una batería totalmente nueva y con garantía para la batería. Entonces vas a tener un beneficio, no ya de no pago de patente, porque el auto es viejo, pero un beneficio de ahorro de combustible. Así que algunos mitos quedan desterrados, otros que se preguntan por qué pasa con esa batería cuando se cambia. Bueno, nos han dicho que esas 30 baterías que cambiaron van a Japón para desguace y no es que las mandan de a una, van juntando y las van mandando. También, lo dimos esta información muchas veces, se utilizan las baterías como almacenamiento de corriente para en caso de, por ejemplo, un edificio que tenga, en caso de un corte, una batería alternativa que esté ahí estática, no que tenga que funcionar con un auto. Así que esto estaría prácticamente resuelto para lo que es un híbrido, no un eléctrico 100%, que es un piso lleno de baterías. Hablamos de un híbrido. Por lo tanto, me parece que estamos frente a la vuelta del segmento A. Me parece que tenemos chances de volver a tener estos productos y fundamentalmente que las marcas están ahora viendo la posibilidad de ampliar oferta. Y atención, la oferta se puede ampliar porque hoy podés traer autos sin ninguna traba de CIRAS o trabas a la importación. El problema que hay todavía para trabajar libremente es que no te van a dar el dinero para vehículos de $25.000 FOB en origen, costo de origen, hasta dentro de 180 días. Es decir, todavía desde que empezó el gobierno de Milei, porque la deuda anterior se pasó al BOPREAL, y esos BOPREAL algunos sirven para pagar impuestos a futuro, hay distintas cosas que se pueden hacer o se pueden negociar, pero la realidad es que para las marcas que en enero empezaron a confiar en estos 180 días, en julio vamos a ver si están los dólares para eso. Dependerá de la cosecha que la gente del campo liquide y no guarde todo en un silo bolsa, dependerá de lo que sean las lluvias, dependerá de la minería, del petróleo, de nuestros recursos y de la inversión extranjera que están tratando de seducir, pero no es fácil. Y, por supuesto, si están los dólares, bueno, empezará a girar una rueda enorme de 180 días y quizás se animen a traer vehículos del segmento A. Por ahora, lo que tenemos que tener presente es que están bajo análisis y, lógicamente, serían bienvenidos por muchos que lo que buscan es una movilidad urbana con eventuales salidas a la ruta, pero fundamentalmente vehículos de menos valor y que todavía sean rentables para las terminales.